años, 10 años recuerdo que fuimos a la escuela y que nos mandaron de vuelta a casa, porque era un día de mucha algarabía, un día muy festivo, un día... en ese momento en ese momento, festejábamos, en ¿no? ese momento festejábamos, no sé si recordarás, una Plaza de Mayo en Buenos Aires, pero colmada de gente, ¿no? Y muchos, y parece que no fuera así, pero muchos nos enterábamos de la existencia. De que no eran, exactamente, que no eran argentinas, exactamente. De la existencia, iba a decir de la existencia de otra bandera que flameaba en aquellas Malvinas, ¿no? Así comenzaba la historia de Malvinas, de este conflicto en el Atlántico Sur, que para nosotros, creo que para todos los argentinos, sigue siendo una espina clavada, un dolor que llevamos en el alma. Sobre todo creo yo los de nuestra generación y que vivimos ese momento, ¿no? Porque creo que nos va a quedar, o tenemos ese sentimiento de que estas islas tan lejanas, a tantos kilómetros, pero que saber que son nuestras, que son argentinas. Y creo que hasta más de uno debemos tener en el imaginario esa ilusión de decir, un día quisiera llegar hasta las Malvinas. Exactamente, exactamente. Y te decía, Gaby, déjame redondearte la idea, que por un lado sentimos como esa espina clavada todavía de Malvinas, ¿no? Pero por otro lado, si bien sentimos dolor, yo creo que sentimos mucho orgullo también, porque cada vez que llega este 2 de abril, y ahora 40 años, nosotros recordamos la hazaña de Malvinas, la recuperación de las islas, y seguimos manteniendo el dolor, obviamente, que nos une a todos los argentinos, pero también me parece que es un día para rescatar aquellos valores de quienes han estado en Malvinas, ¿no? Ese honor por la patria, ese honor por nuestra bandera, esa camaradería, esa entereza y ese valor que han puesto cada uno, no sé si decirlo, chicos, hombres, soldados, muchachos, jóvenes, patriotas, sí, que han ido a defender nuestro territorio. Y a nosotros nos toca muy de cerca porque hubieron muchos correntinos, o muchos litoraleños, muchos formoseños, chaqueños, defendiendo estas islas tan queridas. Y hablando de orgullo y hablando de patriotas, ahora que vos recordabas, ¿no? Cuando amanecíamos en ese 2 de abril, me gustaría recordar brevemente a ese primer soldado, a ese primer hombre caído, justamente ese 2 de abril, rondando las 6 de la mañana, y que fue nada más ni nada menos que Pedro Edgardo Giaquino. Capitán. El capitán, exactamente. Y era quien tenía el encargo de llegar hasta la casa del gobernador británico para pedir su rendición. Él tenía que lograr de que este gobernador se rindiera, entregara el mando para evitar el combate, que se dé un combate ahí, en esta playa urbana. Ellos arriban en la noche del 1 de abril y en esa madrugada donde se dio todo, donde Giaquino rodea con sus hombres la casa del gobernador y da el pedido de la rendición inminente, comienza una especie de combate ahí, ¿no? Porque comienza un fuego entre, bueno, británicos y el grupo de soldados argentinos. Y Giaquino sabía que él debía lograr la rendición antes que las tropas argentinas que estaban llegando a Puerto Argentino desembarcaran, para que no se dé un combate ahí. Él necesitaba tener la rendición del gobernador británico. Y entonces derribó la puerta de la casa, la tiró abajo y se encontró del otro lado a quemarropa con una ametralladora que lo mató y que perdió la vida. Obviamente el británico, al ver esta situación, pidió un cese de fuego. También cae herido su segundo. Pide y pide justamente parlamento y se da la rendición. Realmente Giaquino logra su misión, logra el objetivo
más allá de que pierde obviamente la vida, y fue de esta manera el primer hombre que cae en Malvinas. Y ahí es cuando amanecemos luego en el resto del país ese 2 de abril con esa sensación de victoria, donde, bueno, donde se sabía que este gobernador británico había entregado o se había rendido, mejor dicho, ¿no? Historias para recordar, historias para seguir teniendo en cuenta, Marian. Y bueno, Giaquino, que fue el primer héroe de las Islas Malvinas, hoy sus restos descansan en Mar del Plata, donde también vive su familia, y fue condecorado post-mortem, obviamente, por la máxima distinción que otorga el gobierno argentino, el pueblo argentino, que es la Cruz al Heroico Valor en Combate. Me parece importante también conocer esta historia y recordarlo, porque él sabía que no era factible que se dé un combate en esta zona urbana, porque sabía que iban a caer, o sea, que se iban a perder muchísimas vidas de ambos lados, cosa que después sucedió. Pero bueno, él puso su cuerpo, en primer lugar se puso heroicamente él para defender y para lograr este objetivo y cumplir con su misión. Y se convirtió en la primera baja que tuvimos en esta guerra y, como bien decías, en nuestro primer héroe de Malvinas, ¿no? Tenemos algunos documentos de aquella época, ¿no? Sí, con un trabajo increíble de producción rescatamos estas revistas que fueron de esta época exactamente. Bueno, a ver, días. Vamos a mostrar, acá quedó una virome atrapada dentro. Obviamente no había ni redes sociales en estos tiempos, y toda la comunicación que llegaba era por radio, televisión, pero creo que el poder tener una revista, como esta revista es La Semana, revista Gente, tener el diario, te daba la información, las fotos, y que uno lo podía atesorar. En esa época, cómo nos gustaba justamente guardar estos registros, y fíjate vos, 40 años después siguen intactos y reflejando todo lo vivido en ese tiempo. Acá yo justo estaba leyendo la historia del Cabo Urbina, el enfermero, que también estuvo implicado en esta historia con el capitán Giaquino, realmente, porque fue el enfermero que con tan solo 22 años estaba ahí presente ante este hecho que recién relaté, y que intenta salvarle la vida a sus superiores, y que bueno, obviamente ya no lo logra, ¿no? Pero cuántas historias y de gente tan joven en ese momento. Cuántas historias de gente joven y que por primera vez se enfrentaba a esta situación, ¿no? Para nosotros una guerra en nuestro país era una cosa totalmente impensada. Veníamos de aquel conflicto en el 79 que no se llegó a dar con Chile, pero no nos imaginamos que iba a llegar a pasar esto en el sur de nuestro país, ¿no? Bueno, nos enterábamos por estos medios, leyendo las revistas que llegaban, los diarios, la radio, la televisión, el famoso boletín, ¿cómo era? El boletín, el comunicado. Así, mediante un comunicado, también nos enteramos del fin de la guerra, ¿no? Un día, un 14 de junio del 82, el presidente en aquel momento, Galtieri, anunciaba el cese de hostilidades, ¿no? La batalla había terminado y bueno, comenzaba otra historia. Otra historia para la Argentina, realmente. Y Galtieri, quien había ocupado la presidencia en ese momento de nuestro país, lo había hecho tan solo 5 meses antes de dar inicio de esta terrible guerra. Él había comenzado este mandato en noviembre de 1981, así que con tan solo 5 meses en el poder se desataba esta acción bélica. Mucho ha pasado después del 82, han pasado ya 40 años, pero hubo un hecho, para mí bisagra y para muchos bisagra, en el año 2019, que fue la identificación de los cuerpos que quedaron en Malvinas, particularmente la exhumación de los cuerpos que se hizo en el cementerio de Darwin, una acción conjunta entre ambos países, ¿no? Mejor dicho, entre Gran Bretaña y Argentina. A partir de ahí pudimos conocer
identificar, pudimos darle nombre y apellido a nuestros héroes que yacían en el cementerio, que siguen yaciendo en el cementerio de Darwin. Pasaron de ser soldado solo conocido por Dios a tener un nombre y un apellido. Entre esos héroes que tenemos hoy la suerte de conocer e identificar, está Mario Gómez, un correntino, como muchos correntinos, que han dejado, como dice el país Julián Cini, que han dejado nuestros huesos en Malvina y Soledad. Bueno, justamente vamos a hablar con la hermana de Mario Gómez, que gentilmente ha venido a cedernos, a regalarnos un poco de su tiempo y a recordar a su hermano Mario Gómez. ¿Cómo andás, Pili? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por tu tiempo. Y quería primero tratar de conocer lo que era Mario, ¿no? Supongo que con solo 20 y pico de años. 19. 19 años, Sí. Ni siquiera 20, cumpliendo lo que sería el servicio militar. Sí, exactamente. ¿No? De repente lo llaman para ir a Malvinas. ¿Vos sos mayor, sos menor que él? Soy mayor que él. Mayor Él es que el menor de 5 hermanos. Bien. ¿Y cómo cayó esta noticia por aquel momento en tu casa? Y bueno, en realidad nos cayó como un balde de agua fría, porque nunca nos imaginamos en Argentina transitar una guerra. Pero por un lado, y por el otro lado, también nos llenó de orgullo, que sabiendo que mi hermano iba a ir a la guerra, que no se sabía si iba a volver o no. Y quedó con esa, que él tenía que cumplir una misión. No sé si recordabas qué sentía él en aquel momento, porque hay muchos casos, y conozco muchos, que han ido a ofrecerse voluntariamente, porque decían, quiero ir a Malvinas, me ofrezco para ir a Malvinas. No importa si tenían experiencia o no, porque seguramente la mayoría no tenía experiencia, pero conozco muchos que dijeron, quiero ir a Malvinas. ¿Qué le pasaba a Mario en aquel momento? No, él estaba íntegro, estaba decidido, porque sabía que se podía encontrar. Era ya muy chico, era muy valiente, muy tenaz, así que por esa parte yo estoy tranquila, porque él se fue a luchar y a enfrentarse con el enemigo, digamos. ¿Y cómo era la comunicación en aquel momento? Porque, bueno, estamos hablando de 1982, para ubicar por ahí a la gente, a los más jóvenes, obviamente que no había ni celular, ni llamadas por teléfono, no había forma, ¿no? Pero estaban las famosas cartas, que mucho se habló de las cartas, si llegaban, si no llegaban. ¿Recordás si tuviste alguna posibilidad de comunicación con él, si vos mandaste cartas, si él las llegó a recibir? Él envió una sola carta saludándonos a todos los hermanos y diciéndonos que mañana cruza las islas el 28 de abril. Esa es la única carta que recibimos nosotros los hermanos. Me imagino que la guardás, la tenés guardada en algún lugar, ¿no? Sí, lo tiene mi hermana mayor. Bien, ¿ustedes llegaron a mandar cartas? No mandamos, Ajá. no mandamos. Bien. ¿Y cómo era el día a día en aquella época? Supongo que la familia estaba prendida a las noticias que escuchábamos por radio o lo que veíamos a través de la televisión. Y gran incertidumbre, porque no sabía qué iba a pasar, con el solo hecho de que nosotros decidimos apoyar a mi hermano cuando nos comentó antes de partir de Buenos Aires, que él dijo, no me esperen porque no sé si voy a volver. Entonces esos como que no... ¿Ustedes fueron a Buenos Aires? Sí, nosotros vivíamos en ese entonces. Vivían en Buenos Aires. Vivíamos en ese entonces en Buenos Aires. Y como que nosotros estuvimos conscientes desde el primer momento de que él se iba a una guerra. Habrá sido duro aquel momento, ¿no? Sí, muy duro. Y supongo que habrá sido duro también enterarse de la noticia. No sé cómo fue la noticia
lo esperaban a la vuelta, se llamó a los familiares. Trato de imaginar ese momento, pero no sé cómo habrá sucedido eso. ¿De la noticia? Claro, de que vos decís, bueno, terminó la batalla, pero no sé si vuelve mi hermano, no sé si vuelve mi familiar, mi pariente. Bueno, nosotros íbamos siempre, 2 o 3 veces a la semana íbamos a Campo de Mayo, donde él estaba, fue cabo primero, y íbamos a averiguar y sin noticia alguna, pasaron como 6 meses y ahí recién nos notificaron que... ¿Cómo pasaron como 6 meses? Como 6 meses después de que finalizó la guerra, porque él estaba como desaparecido. Finalizó la guerra y a los 6 meses tuviste noticias recién. Exactamente, que mi hermano está desaparecido. Tenemos siempre la incertidumbre que esté en algún hospital o que se haya extraviado o haya quedado por ahí a escondidas. Después de 6 meses nos notificaron que él falleció. ¿Él estaba asignado en qué destino mismo o participó de qué batalla, Fili? Él estaba Isla Dos Hermanas. Dos hermanas. Sí. Falleció un 13 de junio, hasta un día antes de la guerra, en Monte London. Bueno, una de las batallas más sangrientas, sí. Más sangrientas, ¿no? Uh-huh. Un día antes de la batalla. De la finalización. ¿Pudiste hablar con algún compañero de él que estuvo con él esos últimos días? No tuve la suerte. Uh-huh. ¿Pero tenés identificado más o menos quién podría haber estado con él? No, ninguna de esas. Ajá. Bueno, y en el 2019, hoy lo estábamos comentando, tuviste oportunidad de ir a Malvinas. Fuiste 3 veces, me contaste. Sí, 3 veces, sí. ¿No? ¿Fuiste antes del 2019? En el 89. En el 89. En el 2019, en el 2009 y en el 19. En el 80. ¿Y cómo fueron? Ya estaba el cementerio, claro, el cementerio de Darwin ya se hizo a los 6 meses. Sí, el viejo cementerio estaba. El viejo cementerio. Sí. Ahí fuiste, bueno, y te encontraste con un paisaje donde no estaban identificados, ¿no? Claro, no estaban identificados. Solo conocido por Dios. Solo conocido por Dios. ¿Y cómo fue aquella primera vez que fuiste? Y después quiero que me cuentes cómo fue la última vez, creo que fue en el 2019, que fuiste y que había, que estaba escrito en una lápida el nombre de Mario Gómez. Cuando nosotros recibimos la notificación sentí un gran alivio, uh-huh. Porque yo sé que al ir a Malvinas, en el cementerio, iba a encontrar la lápida con el nombre de mi hermano. Y sentí un gran alivio, como dije, porque yo ya sé que puedo llevar un ramo de flores y a llorarle a la tumba de mi hermano. Y hiciste eso, ¿no? Hice eso y le dejé una memoria que escribí para él. ¿Podemos leer? Sí, puede. ¿Esta o esta? ¿Tenés dos? Léela las dos. ¿Esta es la última? Esta es la última. Esa es la última, y esta es la que escribiste antes. ¿Sí? Bueno, Mario Gómez, Memorias para un héroe. ¿Leo? Léelo. Memorias para un héroe. Siento una gran emoción al recordarte, mi querido hermano. Quiero decirte lo mucho que te quiero y que te extraño. Me haces mucha falta. Te tengo presente, aunque sé que ya no estás. Siempre te sueño, lleno de felicidad, como en los tiempos de niñez. Estás en una estrella, acompañándome y protegiéndome en mi andar. Sos mi héroe, mi orgullo, mi ángel, mi compañero, mi guía. Siempre estarás en mi corazón. Por todo eso te digo desde el más profundo de mi ser, ya nos reencontraremos y estaremos juntos por y para siempre. Mi querido hermano Mario Gómez, tu hermana Pili Gómez. Esa es la primera memoria que escribí después del resultado del ADN. Uh-huh. Antes de leer esta segunda que escribiste ahora, ¿se sí, fue un poquito, ¿no? Sí, muy poquito, sí. Para los 40. Quiero preguntarte, ahora viniéndonos al presente, si
¿qué sentimientos tenés con vos? ¿Qué sentimientos guardás con los británicos, con aquellos que lucharon en aquel momento, ¿no? En contra de nuestro país? Porque, bueno, ha pasado mucho tiempo, inclusive hubo muchísimos encuentros de excombatientes de Argentina con británicos. Hace muy poquito vino Jeffrey Cardoso, que no sé si tuviste la posibilidad de conocerlo. Sí, lo conocí. Lo conociste, Sí, que sí. fue, bueno, quien se encargó de sepultar los cuerpos. Esto quiere decir que en algún momento lo tuvo también en brazos a Mario, ¿no? Inclusive vino por Corrientes, estuvo en Colonia Pando con la madre de Genaro, otro héroe de Malvinas, Elma Peloso, Sí, se llama Elma ella. Peloso. Y yo creo que son actos que buscan encontrarnos, ¿no? Con aquellos que en otros momentos fueron nuestros enemigos, ¿no? Nuestros enemigos, y olvidar aquellos viejos momentos, si es que se puede olvidar, ¿no? Bueno, en mí no cabe un odio ni un resentimiento hacia el enemigo, porque los dos fueron a luchar por algo. Ujú. Y eso, lo que hizo el señor que hizo el cementerio, yo le estoy muy agradecida a él, porque a través de él mi hermano tiene el nombre y apellido en su tumba. Ujú. Y como que él descansa en paz ahora. Ujú. Ujú. Bueno, tenés una medalla ahí que te la entregaron a vos. Sí, Esto fue, a ver el si día podemos mostrar esto, del ¿con resultado qué? del ADN. El día del resultado de la ¿Puedo mostrar esto? Ahí, ok. A ver. ¿Qué dice esta medalla, Pili? El nombre de mi hermano dice del lado de atrás, digamos, y Comisión de Veteranos de la provincia de Buenos Aires. Comisión de Veteranos de la Provincia de Buenos Aires. De la provincia de Corrientes, De la perdón. provincia de Corrientes, perdón, Sí, sí. Yo sí, estoy, sí, sin, sí. estoy sin los Sí. anteojos. Bueno, y tenés otro poema también acá, ¿no? Sí, escribí por los 40 años de Malvinas Ujú. para mi hermano, para cerrar el círculo, digamos. Ujú. Ya, no sé si podría leerlo. Léelo, sí, por Bueno, favor. Malvinas, 40 años. Poesía para mi hermano. Un día como hoy te fuiste lejos, muy lejos, sin vacilar y dispuesto a dejarlo todo. Estás ahí, junto al mar bravío, el cielo, la tundra y esa helada brisa malvinera. Estás ahí, custodiando ese preciado suelo, nuestras queridas Islas Malvinas. Estás ahí, descansando en paz junto a Dios. Si pudiera, bajaría una a una las estrellas, los ángeles con sus dulces melodías, para hacerte compañía. Si pudiera, tan solo si pudiera, uniría mis manos con tus manos y así volar juntos hacia el más allá, el paraíso, el infinito. Hoy como ayer y siempre vivirás eternamente en mi memoria y mi corazón. Mi querido hermano, valiente héroe Mario Gómez, tu hermana Pili Gómez. A esos 600 inmortales héroes que lo dieron todo, honor y gloria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Sí, señor. Sí. Sí, señor. ¡Viva la patria! La verdad, ¿cómo emociona esta fecha, ¿no? ¿Cómo toca a uno Muy en fondo, sí. en lo más hondo? Y yo hablaba al principio que si bien es un día para recordar y que a todos nos inunda el dolor, es un día para recordar el valor de estos héroes que tenemos, ¿no? Una vez escuchaba a Aldo Rico, un excombatiente también, que decía que se luchaba, cuando a él le preguntaban ¿por qué se lucha o qué se piensa en ese momento que uno está frente al enemigo, y él decía, no se piensa en la bandera, no pensás en los colores de la bandera, en la patria, pensás en tu camarada, pensás en aquel que está al lado tuyo. Vos estás peleando por una cuestión de camaradería, de estar unido con el que está al lado tuyo. Ujú. Y me parece que son valores, pero para respetar, son valores totalmente
totalmente dignos que ellos lo tuvieron. Ujú. Bueno, ¿querés sumarte, Gaby? Sí, escuchando atentamente al relato de Pilar, y digo, como lo dijiste vos, Mariano, cómo emociona realmente volver a entrar en este tema que nos hace sentir más argentinos que nunca, y hoy donde el mundo está atravesado por una guerra y lo vamos viendo diariamente en vivo, lo que es sufrir y pasar por una situación así de pérdida, de combate, y creo que nos hace sentir más argentinos que nunca, ¿no? Y valorar, y también siento cómo en ese momento los argentinos estábamos unidos. Sí. Cómo esta situación tan extrema nos hizo unirnos y sentirnos más fuertes que nunca, aunque tuvo un final para muchos, un final para tantas familias que perdieron, como en tu caso, tu hermano, Sí. o tantas madres que perdieron sus hijos, o Ujú. tantas mujeres que perdieron a sus esposos. Pero me parece más que interesante e importante seguir recordándolos, seguir homenajeándolos cada 2 de abril. Ujú. Gracias, Así es. Pilar. Gracias a ustedes. Y mi último comentario que podría hacerle, que la guerra no sirve de nada, te saca lo que más querés. Eso es lo que yo quería comentar. La guerra no sirve de nada, te saca lo que más querés. te saca lo que más querés. Sí. Bueno, a seguir recordando a nuestros héroes de Malvinas, tal como se... Te hago la última pregunta, Sí, porque sí. iba a decir, a seguir recordándolos tal Sí, como sí. se merecen. ¿Pensás que el país hoy reconoce a los héroes de Malvinas justamente tal como se merecen, o que quedamos debiendo algo para ellos? Siempre queda algo por resolver por los que vinieron, por nuestros héroes. Tipo como una cuenta pendiente. Bueno, gracias, Pilar, por este momento. Gracias por venir, por acercarte y contarnos todas estas cosas y enaltecer no solo la figura de Mario Gómez, sino la de todos aquellos héroes que, como decía hoy, dejaron sus huesos Que se en quedaron Malvinas. ahí en Malvinas, sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, nuevamente. Gracias a vos. Gaby, vamos con vos, vamos a una pausa. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos para seguir compartiendo en este espacio que armamos homenaje a estos 40 años de la Guerra de las Malvinas. Ya volvemos. ¿Cómo explicar la experiencia de cruzar a caballo la cordillera de los Andes? Seguir los pasos del Libertador San Martín, disfrutar de una noche bajo las estrellas, el amanecer en las alturas, compartir los sonidos de una guitarra mirando los picos de los Andes, que te palpite el corazón a cada paso del caballo. Tenés que vivirlo. Gaucho Argentino Cabalgatas. Todo el año, travesías a caballo por Argentina.
Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia.
33 minutos pasaron de las 16, estamos en vivo haciendo María del Libro Televisión para todo el país. En este día, 2 de abril, a 40 años de la gesta de Malvinas. Este día que toca tan hondo en todos los argentinos y que estamos recordando lo que fue aquella gesta y recordando también a los héroes de aquella gesta. Recién hablábamos con Pili Gómez, hermana de Mario Gómez, uno de los tantos héroes que dejó su cuerpo en Malvinas, ¿no? Correntino. Bueno, vamos a seguir hablando de Malvinas, pero vamos a darle un contexto histórico a Malvinas también para entender un poquito de cómo viene esta historia, cómo viene históricamente y por qué se termina produciendo el conflicto de Malvinas y el Atlántico Sur. Así que estoy con el señor Alexis Dabat. ¿Cómo andamos, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes para todos. Hoy no estamos en el miércoles de cultura, pero estamos haciendo un programa especial, un espacio de María del Lirio dedicado a este homenaje de los años del conflicto bélico del Atlántico Sur. Antes de hablar con tu invitado, Alexis, eras muy chiquito, no llegaste a vivir todavía, ¿no? No, yo no lo viví, yo tenía 3 años, así que lo que sí recuerdo con cierto dejo de nostalgia un poco, eran los homenajes que hacía el presidente Alfonsín. Ajá. Ya en su mandato, el presidente Alfonsín... A partir del 83, ¿no? A partir del 83, él hizo una serie de homenajes. Yo no podría decir en qué año, pero habrá sido en el 86, 87, por ahí. Y eso sí me trae un recuerdo de la plaza y de la banda militar tocando en la Plaza Cabral. Yo iba a la Escuela Belgrano. Enfrente. No de la Escuela Belgrano, exactamente. Enfrente. Entonces cruzábamos la plaza, cruzábamos a la plaza y en la plaza tocaba la banda del ejército. Y esa imagen la tengo presente porque era una imagen muy impresionante para nosotros. Éramos muy niños después, habremos tenido, estábamos en los primeros años de la escuela primaria, ¿no? 6, 7 años, cuando uno recién registra los recuerdos. Y era ese sonido de la banda que tocaba y era muy imponente la banda. Ese es mi recuerdo que tengo de los homenajes ya posteriores, ¿no? Porque yo era muy, lógicamente, muy niño en ese tiempo. Yo tengo algunas del 82, 3 años. En otro momento vamos a dar paso a tu invitado. Por supuesto. Entonces lo vamos a escuchar ahora y lo estamos recibiendo en esta tarde de María del Lirio TV, en este programa especial que dedicamos al homenaje al conflicto bélico del Atlántico Sur. Lo recibimos al teniente coronel Miguel Escalante Galain. Él es magíster en Historia de la Guerra y se está ya en contacto con nosotros, se está comunicando con nosotros desde Buenos Aires. Él está cumpliendo funciones en el ejército argentino y desde Buenos Aires en comunicación con nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto de participar en esta charla y de ser útil, digamos, al público correntino. Bueno, para nosotros es muy importante esta charla que podemos tener con vos, un especialista en historia de la guerra. Miguel ha estudiado en la Escuela de Guerra del Ejército Argentino, ha estudiado un magíster en historia, específicamente historia militar, y por lo tanto es un referente en esta temática de la historia de la guerra. Y es lo que queríamos hoy era contextualizar lo que fue el conflicto bélico desde una perspectiva histórica, es decir, como trazando una línea del tiempo desde los primeros momentos de la ocupación, desde el reconocimiento de las islas del archipiélago del Atlántico Sur como parte de los territorios que pertenecieron primero a la corona española como colonia,
después a las Provincias Unidas del Río de la Plata y después a la República Argentina, ¿no es cierto? Y esto tiene toda una herencia histórica, toda una tradición histórica de pertenencia del archipiélago, y que aquí nos encontramos frente a un momento bisagra que fue la ocupación, y que en varias oportunidades la corona británica intentó tomar posesión de las islas hasta que lo consiguió en el siglo XIX, ¿no? Y eso es lo que queríamos conversar contigo en esta tarde, querido Miguel, y por eso te escuchamos. Bueno, sí, es tal como los mencionaste vos, Alexis. Bueno, el conflicto, como siempre se llega a un conflicto, a una guerra, a través de una disputa normalmente, que puede ser territorial, puede ser política, religiosa, social. Y en este caso, bueno, nosotros nos tocó un tema territorial. Tenemos en cuenta que el 7 de junio de 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, y ahí prácticamente se establecía una línea que separaba los territorios que serían para Portugal y lo que serían para España. En esa situación ya, evidentemente, las Islas Malvinas pertenecen a lo que sería el Reino de España en ese momento. A partir de ese momento, uno tiene esa referencia. Ya inclusive en el siglo XVI hay un Diego Rivero, un cartógrafo, establece la primera cartografía de las Islas Malvinas, y en las cuales él, en este dibujo, esta cartografía básica, se podría decir, o de la época, se pueden apreciar cómo él la ubica a las Islas Malvinas en frente de lo que serían los territorios de España, donde estaría la tierra de los Patagones, que se la nombraba en la época, o Tierra del Fuego, también, que se le hacía referencia en esa época. En el siglo XVII hay expediciones francesas, y ahí viene el nombre, porque estas expediciones salieron del puerto de Saint-Malo o puerto de San Luis. Entonces se decía que eran las islas de los malouienses, o de los franceses que partieron de Saint-Malo. Entonces ahí proviene el nombre Malouinas, o después posteriormente queda de Malvinas. Viene por la parte de la ocupación francesa. En el siglo XVIII tenemos, a causa de un conflicto interesante, que es la Guerra de Sucesión Española, que se enfrenta de vuelta a Inglaterra contra el Reino de España, en la cual también pierde España Gibraltar, y los británicos tienen una primera ocupación de las Islas Británicas. Después, en el siglo XVIII, Francia cede los derechos a España, y en 1770 los españoles expulsan a los británicos de Puerto Egmont. En el siglo XIX se produce, la Revolución de Mayo de 1810, y a partir de ese momento, como por herencia, lo que sería la Junta de Gobierno de Buenos Aires y los primeros gobiernos patrios toman, digamos, como el control de los territorios que eran del Reino de España, y recién el 10 de junio de 1829 se nombra como primer gobernador el comandante Luis Vernet. Y posteriormente, los británicos la desalojan o la ocupan por la fuerza en 1833. Ahí tenemos, ya mucho tiempo. Recordemos que, hay un periodo en la Argentina que se rige por las guerras internas, que, siempre Malvinas había quedado olvidada por cuestiones de los conflictos entre unitarios, federales, hasta que se reorganiza el país. Y es recién, prácticamente ya cuando el gobierno, en el siglo XX, el gobierno argentino está estabilizado, empiezan a hacer los reclamos en organismos internacionales para volver a reclamar
esta soberanía. Bueno, y así como se da la situación que llegamos al previo, digamos, a lo que sería el 2 de abril, la Operación Rosario, que la relación entre el gobierno argentino y las Malvinas normalmente era fluida en cuanto a vuelos, apoyos, ya que era una isla que estaba bastante alejada del territorio británico. Tengamos en cuenta que la distancia con Inglaterra por ejemplo, hay 342 kilómetros de la isla de los Estados y la Gran Malvina, y 640 kilómetros a Argentina. O sea, la distancia con Gran Bretaña son 2.790 kilómetros. Entonces ahí hay cuestiones geográficas también que nos acercan y nos dan la relación con nuestras islas. Pero lo que impulsa el antecedente inmediato que arranca a la fecha que conmemoramos ahora, que es el 2 de abril, la Operación Rosario, la recuperación, una crisis con los chatarreros que se da el 19 de marzo de 1982, en que hay un empresario argentino, Constantino Davidov, arriban por un contrato que se da de una explotación en una de las islas de las Georgias del Sur, y izan la bandera argentina. Esto cayó mal en el gobierno británico y empieza con una crisis diplomática que genera posteriormente en la Operación Rosario. Podemos hacer una presentación como si estuviéramos viendo en un mapa, ¿no es cierto? Presentando el cuadro de situación, podríamos decir así, de lo que fue el teatro de operaciones, ¿no es cierto? Y acá quisiéramos aclarar que cuando hablamos de las Islas Malvinas, hablamos de un archipiélago, por lo tanto, son la isla Gran Malvina, la isla Soledad, están las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Entonces, con eso estaríamos marcando un teatro de operaciones, pero el espacio en el que se produce el enfrentamiento puntualmente es el desembarco en Puerto Argentino y algunos puntos estratégicos que ellos habían establecido como espacios de barricada, ¿no es cierto?, de donde no se podía avanzar. Eso me gustaría contextualizar, Miguel. ¿Dónde fue puntualmente el teatro de operaciones? Sí, bueno, como decía, hay una etapa ofensiva que fue la que históricamente se planificó, que fue la Operación Rosario, que fue la recuperación de las Islas Malvinas. Esta recuperación se produce, sería Puerto Stanley en su momento, que actualmente es, que en el momento de las Islas Malvinas fue Puerto Argentino, cuando nosotros las recuperamos. Tenemos también, esto estamos hablando de la isla Soledad, después tenemos la isla Gran Malvinas. Posteriormente al 2 de abril, ubicando, como decís, cronológicamente la sucesión de los hechos, empezamos con el 2 de abril, que se reconquista. A partir del 12 de abril se vuelve efectivo el bloqueo naval británico en Malvinas. Por ejemplo, tenemos a partir también en mediados de abril, entre el 12, el 20, 25 de abril, 28 de abril, empiezan a arribar todos los refuerzos militares, como por ejemplo, vamos a centralizarnos en Corrientes. El apoyo correntino, efectivamente de unidades de la ciudad de Corrientes, se da con el Comando de Brigada 3 del Litoral, que ahí teníamos el Grupo Artillería 3, el Regimiento 4, el Regimiento 5 y el Regimiento 12. Todas estas unidades, excepto
van llegando en lo que sería a mediados de abril y se van ubicando. Lo que te decía, el 3, el 12 y el 4 se establecen en lo que sería la isla Soledad. Y el regimiento 5 se establece en la otra isla, que es la isla Gran Malvina. Ellos se establecen en cercanías de Puerto Howard, que fue denominado Puerto Mitre. Y ahí ellos, la guerra del regimiento 5 de infantería, la guerra de las Malvinas, las pasa en ese sector, en la defensa de ese puerto. El resto de las unidades de Corrientes está en lo que sería todo lo que sería el despliegue de la defensa de Puerto Argentino. Ahí tenemos, por ejemplo, al regimiento 12, que integra la Fuerza de Tarea Mercedes, en la cual está en Darwin y tiene como principal combate el combate de Darwin y Pradera del Ganso. Este regimiento, tengan en cuenta que empiezan los combates por Darwin el 27 de mayo y esos combates terminan el 29 de mayo. Tenemos en un istmo, lo que sería Darwin, tenemos un istmo que está, como dice el nombre, está separado por agua, una franja de terreno que tiene 10 kilómetros vendría a ser de largo y 2,5 aproximadamente kilómetros de ancho. Es como si fuera una gran cancha de fútbol que se enfrentaron las fuerzas argentinas contra las británicas. Un combate realmente encarnizado. Tengan en cuenta que tenemos desde el 27 que ya empezaron los combates, desde el 26 ya se habían registrado los primeros movimientos y a partir del 27 empiezan ya los primeros enfrentamientos y se combate toda la noche, se llega a un punto el cerro de Darwin, donde ahí, bueno, muere el teniente Esteves. Acá también en este combate también tenemos la participación donde es herido un correntino, un compoblano nuestro, que es el actual coronel retirado Pelufo, y es un enfrentamiento muy duro, donde se hacen ataques británicos contra ataque argentino. Muchos soldados terminan peleando solos, sin sus jefes, ya que muchos caen abatidos por el fuego enemigo, y bueno, ante la superioridad británica, termina rindiéndose en Pradera del Ganso, que es la localidad más al sur de Darwin, donde finalmente termina el combate. Este es el primer combate importante en tierra, donde el regimiento de paracaidistas 2 británico tiene una gran cantidad de bajas, que es lo que determina que pasa a la reserva a partir de ese momento. Inclusive es muerto por fuerza del regimiento, por las tropas del regimiento 12, el teniente coronel H. Jones, que era el jefe de la unidad y que es relevado por un jefe nuevo ahí en la zona de combate. Escuchame, Miguel, lo que quería decirte es, vamos llegando de alguna manera hacia el momento en el que se firma el documento final, digamos el 14 de junio, es el momento en el que finaliza la acción bélica con una rendición y es el punto del armisticio, digamos, ¿no? Bueno, pero para llegar, acordate, terminamos acá para que se hagan una idea, el 29 de mayo de estos combates, ahí empiezan las unidades argentinas, estamos hablando también todas las que se establecen alrededor de Puerto Argentino, y a partir de todo este movimiento que sería desde fines de mayo hasta la fecha que tenemos los combates del 11 al 14 de junio, se produce el movimiento y la marcha británica alrededor de unos 80 kilómetros que tuvieron que marchar a pie por la falta de helicópteros que habían sido
hundidos con los buques por la Fuerza Aérea Argentina. Este cerco, donde tenemos las unidades, por ejemplo, el Regimiento 4, que es de Corrientes, de Monte Caseros, que defiende el Monte Dos Hermanas, que combate del 11 al 14 de junio. También puedo mencionar al Batallón de Infantería Marina 5, que tiene por jefe al capitán de fragata Robacio, que fue de una de las mayores actuaciones también que tiene en estos combates, y son los últimos que se rinden. Esos son el grupo Artillería 3 también, que estuvo abriendo fuego hasta lo último, que inclusive se ven en los videos los cañones tirando hasta último momento y se escuchan los zapucay de los soldados correntinos abriendo fuego en las posiciones argentinas, ya con los británicos enfrente. Es una situación que se vivió hasta último momento, y ya cuando llega la orden de rendición hay muchas unidades que, bueno, se retiran, y los ingleses, como pasó con el 4 o el batallón 5, los británicos habían sido rechazados por el batallón 5, y cuando llega la orden se retiran, y después de haberse retirado el batallón 5, recién los británicos pueden ocuparla. Así llegamos, digamos, al 14 de junio. Miguel, que la verdad que no nos da más el tiempo, no nos alcanza el tiempo para seguir profundizando en esta historia increíble, y que además, mirá que Mariano quedó callado, lo cual significa mucho, te diré, porque la historia es atrapante y siempre hay algo más para preguntar. Sí. Nos quedamos sin tiempo en esta oportunidad, pero no va a ser la única vez en la que vamos a estar en comunicación con vos en esta temática. Ciertamente que este es un aniversario que va a tener diferentes momentos, y vamos a seguir hablando del tema de las Malvinas a lo largo de todo este año de homenaje en los 40 años. Así que te agradecemos, Miguel, desde T5 Satelital, el canal federal de Corrientes, este espacio, este momento que compartiste con nosotros en María del Lirio TV, en el Magazine de la tarde de T5 Satelital. Gracias, Miguel, un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego. Mariano, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a una última tanda, ¿ok? Bien, vamos a la última pausa entonces y seguimos. La experiencia de cruzar a caballo la cordillera de los Andes, seguir los pasos del Libertador San Martín, disfrutar de una noche bajo las estrellas, el amanecer, compartir los sonidos de una guitarra mirando los picos de los Andes, que palpite el corazón a cada paso del caballo. Tenés que vivirlo. Gaucho Argentino Cabalgatas. Todo el año, travesías a caballo por Argentina.
Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. No, 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 who's taking you home, my love so, the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, my loving you so. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. You think of me before we tonight.
aire. Y ya estamos en Buena Tarde con Nico Bulatovich. Buenas tardes, Nico Bulatovich, y bienvenido. Gaby, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido a tu programa, bienvenido a mi programa, chicos. Gracias por estar este 5 en una jornada tan importante. Alexis, qué honor tenerte en Buena Tarde, Gracias. Mariano también. Gracias a toda la gente que está del otro lado, hablando de una fecha tan importante, 40 años, de lo que ocurrió en la República Argentina, que quedó en la historia del corazón de la gente, y poder unificarnos y hablar de todo esto. Así que estoy ya chusmeando, mire, la gente que está del otro lado, si usted viene las perlitas que tiene Gaby y las historias que hoy vamos a escuchar, es una tarde fantástica para compartir con ustedes. Hicimos esta fusión, digamos un poco María de Lirio y Buena Tarde, porque hay mucho para seguir compartiendo en este día, en lo que es la víspera a una fecha tan importante, a 40 años de esta guerra, donde muchos aún no habían nacido, como tu caso, Yo, Nico. por ejemplo, yo soy del 93, soy un nene, pero escuchar la historia como el señor que estábamos escuchando recién. Hoy, un dato personal les cuento, hoy le acompañé a un excombatiente a dar charlas a las escuelas. Sí. Y me lloré las cosas que tocó el tipo. Exactamente, cómo te conmueve, todo, te emociona. Todo. Y creo que en este momento crucial donde estamos viviendo una guerra, ¿no? Donde una guerra que atraviesa al mundo porque la estamos viendo en vivo día a día y volver a vivir y a transitar ese sentimiento que también en ese momento, Nico, que es lo que conversábamos anteriormente, era un momento de patriotismo, de argentinidad. Era un momento donde todos nos uníamos por nuestros soldados y nosotros los mayorcitos con Mariano recordamos las cartas que escribíamos a los soldados. ¿Recordás, Mariano? Las cartas que escribíamos a los soldados, claro, en la escuela, ¿no? Yo estaba en la primaria y recién comentaba con Alexis también las cartas que mandábamos a los soldados que no conocíamos, ¿no? Arrancábamos, no te conozco, pero te felicito, sos un gran héroe para mi patria, sos importantísimo para mi patria, todo lo que estás haciendo por mi patria. Bueno, entre otras anécdotas, ¿no? Nosotros inclusive hasta llegamos a hacer un simulacro de bombardeo en la escuela primaria, una cosa muy loca, tocaban el timbre, todos abajo del asiento, bueno, para que quedó en el anecdotario, ¿no? Yo tenía tan solo 7 años ese 2 de abril, pero recuerdo que fue un momento clave en mi familia porque mi hermano en ese momento estaba y que había iniciado hacía un poquito de días atrás la colimba, el servicio militar. Y la verdad que ante esta noticia nosotros vivíamos en Córdoba y fue una conmoción en la familia porque de repente la guerra llegaba a nuestra casa, a nuestro hogar. Finalmente él no se fue a la guerra. Días antes sufrió una hepatitis B que eso imposibilitó que vaya hasta Malvinas. Sus compañeros sí fueron, pero era también ir viviendo la guerra día a día en ese momento porque era tratar de tener información de esos compañeros de colimba de él. Así que también lo vivimos como muy de cerca, aunque a la vez lejano, ¿no? Y eso fue lo vivido, la sensación, la emoción que transcurrían las familias argentinas 40 años atrás. Y tantas historias, tantas anécdotas de tantos héroes. Sí. Y qué bueno seguir recordándolos, conociendo sus historias, homenajándolos, porque dieron su vida y muchos eran muy jóvenes. Hoy leía un relato de Mario Benjamín Menéndez, que fue el gobernador de las Islas Malvinas cuando renuncia el gobernador británico, él asume. Y él justamente contaba lo choqueado que se había sentido ante esta situación bélica, porque, como lo habíamos dicho en María de Lirio, Galtieri había asumido a la presidencia tan solo 5 meses antes, en noviembre del año 1981. ¿Y sabes lo que hizo, Nico? Lo primero que hizo Galtieri ante una crisis económica que vivía nuestro país, hizo recortes de gastos en todos los niveles. Eso también en el ejército, también en esta área. Y eso conducía a que la capacitación, el entrenamiento de estos nuevos cadetes se había restringido. Eran más acotadas porque no había recursos. No se podía dar en este momento una situación bélica. Argentina no podía entrar en combate en este momento. Y según también he leído
porque en ese momento ellos no esperaban que los ingleses real y efectivamente lleguen hasta las Islas Malvinas para dar el combate. Mira, lo que muchos cuentan es que les sorprendió cómo les invadían de la noche a la mañana. Sí. Depende de cada lugar de donde estaba cada soldado, por ejemplo, en las experiencias que hay. Me tocó, por ejemplo, el caso de un excombatiente que se escondían zorras y usaban la técnica del 8. Y de a 4 en esas zorras se metían y se iban escondiendo, iban tiroteando. Y se tenían que compartir todo para comer. Inclusive hasta había gente que lamentablemente no tenía para comer. Exacto. Una de las personas de resistencia que llegó a sobrevivir contó una experiencia de que tenía hambre, fue a tomar el agua que estaba ahí, eso le agarró una flojera, se va, pues donde se va al lugar que estaba el gobierno cayó una bomba. Y el tipo se salvó por ir a tomar agua, y vos decís, es claro, como una locura. Bueno, sí, así, una experiencia. Otra cosa que a mí me sorprende, en general, el miedo. Porque uno, si te llaman para convocarte a una guerra, es dejar todo, ver ahora con la realidad de lo que está pasando en distintas partes del mundo, es dónde queda el miedo. Porque, o sea, sabés que vas, pero no sabés si volvés, y es dejar todo acá, tus hijos, tus sueños, tus pasiones, tus anhelos, y es contarte con la muerte directamente. Yo decía, pensaba en lo que decía Gaby recién, el momento histórico que vivimos hoy con la guerra de Ucrania, con la invasión rusa a Ucrania, vivimos un momento histórico donde estamos asistiendo todos los días a historias conmovedoras por parte de los que están viviendo en primera persona la guerra. Entonces, esta conmemoración de los 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur para nosotros tiene un significado muy especial y nos sensibiliza de otra manera el estar viviendo este momento histórico, ¿no es cierto? Y creo que el tema de las Malvinas es como una herida abierta, digo yo, que está permanentemente como un espacio en la historia que está representado en ese arco inconcluso que está en Yapeyú, que es obra del maestro José Ramírez, el arco del triunfo, pero incompleto, ¿no? Cuando se recuperen las islas se completará el arco del triunfo. Y esa herida abierta representa ese arco incompleto. Creo que todos tenemos una historia, una anécdota, algo que nos conmovió especialmente en estos días. Las cartas que hablabas vos de los soldados, la historia de algunos de ellos que han sido muy valerosos, escucharlo al general Balsa, que es un hombre a quien recordamos como jefe del ejército argentino en un tiempo histórico y que fue el combatiente que estuvo, que combatió y que fue jefe justamente del el grupo de los que venían del litoral, de los ejércitos que venían de las unidades que venían del litoral, como bien explicaba a su momento el teniente coronel Escalante Galain. Él hablaba del valor de los correntinos, hablaba del valor de los litoraleños, de los formoseños, de los misioneros. Eso nos llegó mucho también porque acá el ejército, el regimiento 9 ha dado muchos hombres a la guerra. El regimiento de infantería 9, que es la unidad histórica que tuvo asentamiento en Corrientes a lo largo de un siglo, todo el siglo XX, participó desde la guerra de la Triple Alianza en adelante en todas las guerras, siempre estuvo. Quiere decir que los correntinos siempre estuvieron en el frente de batalla en todas las ocasiones en las que, como dice, si Argentina entra en guerra, Corrientes te va a ayudar. Claro, porque siempre estuvieron los correntinos en el frente, con ese valor y con el símbolo de nuestra idiosincrasia, que es el zapucay. El zapucay que hablaba el general Balsa es lo que nos representa en todo el mundo. Sí. Porque siempre donde hay un correntino, el zapucay representa el momento del dolor como de la alegría. Como le quedó al marcado, ¿no? A Balsa, justamente el zapucay de los correntinos, claro, cuando pasaba esto, ¿no? Cuando caía una bomba o cuando estaban en una situación extrema. Y Marian, yo quiero que vos cuentes, que compartas con la gente la historia de Roberto Baruso, que es una historia
que realmente vale la pena conocer. Roberto Baruso es un héroe de Malvinas que vive aquí muy cerquita en Riachuelo, otro de los correntinos que fue por Mercedes, Corrientes. Sería un placer si alguna vez lo podemos tener en el estudio. Pero ya sabemos que... Es difícil traerlo. Es difícil, sí. Sabemos que nos da muchas notas, pero tiene una historia realmente bárbara que te pone los pelos de punta. Contada por él mismo, ¿no? Que en los combates finales, no me acuerdo si era Monte London o Dos Hermanas, pero en medio de la noche de esos cruentos combates, ya prácticamente cuerpo a cuerpo, digamos, tanto él como quien lo acompañaba, él, su camarada, caen heridos, ¿no? Su camarada, su colega, prácticamente de muerte, pero él decide arrastrarlo a él hasta un lugar más seguro, ¿no? Un lugar más seguro, o sea, quedarse junto a él. Tienen un breve diálogo y le dice, andá y salvate vos, andá, Robertito, salvate vos, y él decide quedarse ahí con una balacera, con un fuego cruzado terrible, ¿no? En un momento cae un soldado inglés, ¿no? Cae batido un soldado inglés y él toma el fusil porque toma las armas, porque ya no tenía más que disparar. Claro. Toma las armas de él y toma el visor nocturno. Ellos no tenían. No, y ahí se da cuenta, claro, estamos años luz atrás, ¿no? Los tipos ven de noche, nosotros no tenemos nada para verlo de noche. Con la neblina que había, una locura. Pero claro, los tipos nos ven perfectamente de noche, saben dónde estamos. Bueno, el fuego seguía, ya no había nada que hacer. El tipo se queda sin bala, Baruso se queda sin bala, y entre tantos ingleses que se acercaban, y para no dejar solo a su camarada, es como si te dijera perdido por perdido, y saca su cuchillo que llevaba él, saca su cuchillo y enfrenta con su cuchillo, y empieza a gritar con su cuchillo a los ingleses que estaban alrededor. Y viene un soldado inglés y se le acerca. Él dice, ya, bueno, acá, estoy frito. Cualquiera de todos los que están acá me puede meter un disparo, ¿no? Jugado, como se dice. Pero por supuesto, Alexis, claro, saco el cuchillo. Y, ¿no? Como para morir con honor, morir de pie, sería, ¿no? Y se acerca lentamente uno que lo estaba cuidando al camarada, ¿no? Que yacía en el piso. Y con el fusil le toca la mano y se dan un abrazo. Baruso cuenta que los ingleses siguen siendo sus enemigos hasta el día de hoy, pero que en aquel momento sintió que el que lo abrazaba era su padre. Se fundieron en un abrazo y el inglés le dice a Baruso, tranquilo, terminó la guerra. Tranquilo. En inglés encima. Sí, claro. War is over, ¿no? War is over, war is over. Se abrazan. Baruso, por supuesto, tira el cuchillo y se terminó, ¿no? Se terminó. Y al día siguiente tuvieron un diálogo. Por supuesto, acá de prisionero, al día siguiente lo mandan a Baruso a juntar los cuerpos que él mismo había abatido. Y este soldado lo vuelve a ver y le dice, tuviste la suerte de encontrarte con nosotros que tenemos códigos de guerra y nos dimos cuenta que vos estabas protegiendo a tu hermano que yacía en el piso. Así termina esta historia de este gran héroe, qué bárbaro. Roberto Baruso. Qué emoción. Hay que decir que Roberto Basilio Baruso, como se llama, recibió la condecoración, la máxima condecoración de los dos ejércitos, del ejército argentino y del ejército inglés, porque el ejército inglés también lo condecoró por su valor en combate. Y le perdonan la vida, porque le permiten vivir, como decías vos, con esa escena conmovedora del abrazo, donde le perdonan la vida ante el valor expresado por él y la solidaridad de estar cuidando a su camarada, a quien él pretendía salvarle la vida, ¿no? Cuántas historias, cuántas anécdotas. Y hubo una noche en que los argentinos no dormimos. Y yo la recuerdo, vos seguramente, Mariano, también, en esa gran transmisión de 24 horas y media que se realizó a través de la señal de ATC, donde se
una gran colecta, se congregó a muchísimos artistas. Pinky y Cacho Fontana iban llegando los artistas a lo largo de toda la... Llevaron un programa, no sé si fueron 24 horas. 24 horas y media. 24 horas y media, más de no sé cuántos minutos. Y se recaudaron, porque acá tengo justamente la revista de la época. Las perlitas que tiene Las Gaby, perlitas. ¿no? Se recaudaron 22.000 millones de pesos y 40 kilos de joyas. Las máximas figuras políticas de la ciencia, el arte, el deporte, llegaban hasta ahí para hacer sus donaciones. Y les quiero contar algunas de las donaciones. Por ejemplo, Astor Piazzolla de Uruguay dona su bandoneón doble. Susana Jiménez, el reloj de oro que recibió en Venezuela como premio a la chica Shock. El único descendiente del presidente Ortiz, el premio heredado de su bisabuelo. La viuda del capitán Giaquino, el primer héroe de esta guerra, dona el cuchillo y la insignia que llevaba su marido al morir en las Malvinas. La hermanita perdida, recitada por Libertad Lamarque, Quebrada o el tema de María Elena Walsh, Serenata para la Tierra de Uno. Todo esto fueron donaciones y que era lo más preciado que cada uno tenía. No donaba simplemente dinero, sino donaba aquel objeto que tenía ese valor también emocional, histórico para cada persona, ¿no? Recuerdo, una noche o una jornada por más de 24 horas, donde ellos estoicamente, Pinky y Cacho Fontana, estuvieron durante las 24 horas y media separados y acompañando a la gente y recibiendo a los diferentes artistas que iban llegando para hacer sus diferentes donaciones. Y ese programa ómnibus, digamos, que tenía espectáculos y todos los artistas venían a donar su actuación, entonces tenía entrevistas, tenía espectáculos, y por supuesto todo el país mirando y siendo parte totalmente. Siendo parte y donando desde los distintos puntos del país. Y yo recuerdo que nosotros en las escuelas nos hacían también llevar donaciones, por ejemplo, chocolates, tejíamos bufandas, si podíamos donar frazadas, abrigos. La verdad que a raíz de eso también después surge la duda si efectivamente todo esto les llegaba a los soldados. Eso fue, creo que también una duda que quedó en nuestra memoria, eso de constatar y de saber si efectivamente ellos lo habían recibido. Mucho para seguir conversando, para seguir rememorando y reviviendo, y creo que si seguimos escarbando vamos a encontrar más y más historias y anécdotas de lo que dejó este 1982. 40 años de un momento histórico que sigue siendo de alguna manera una asignatura pendiente, una deuda que tiene ahora ya la diplomacia de nuestro país. La Argentina continuó a lo largo de estos 40 años haciendo diferentes reclamos por vías diplomáticas, ya a través de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y tratando de conseguir algún acuerdo, alguna manera de lograr la recuperación en tiempos de paz, ¿no es cierto?, ya sin hipótesis de conflicto. De todas maneras, creo que esta asignatura pendiente en algún momento tendrá que ser salvada, y los, digamos, ocupantes de las islas tendrán que dejar, porque la herencia histórica dice que las islas son soberanía de la Argentina. Como bien explicaba el teniente coronel, hay un reconocimiento desde los tiempos de la colonia, desde los mismos tiempos de la corona española, a posteriormente el Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas y después la Nación Argentina constituida. Ahí estamos viendo las donaciones en pantalla, aquí el programa que nombrabas, Gaby, con Pinky, sí, con Cacho Fontana y con la gente que se acercaba a dejar lo más preciado. Mira, hasta joyas y dinero en efectivo. Todo se aceptaba, Sí. lo que tengas, desde
alguna medalla, alguna, por ejemplo, como dice acá en la revista Gente, alguna alfombra persa, lo que tengas. También, por ejemplo, los famosos en la calle se acercaban a los vehículos y vendían una flor, por ejemplo, y de Padilla se la vio acercarse a los autos y ofrecía una flor por una cierta cantidad de dinero. La verdad que era un gesto. También, llegó, por ejemplo, Lolita Torres, fue una de las figuras que actuó, como decías vos, Alexis. Lolita Torres. Mirta Legrand. Mirta Legrand, las grandes Mirta referentes. Contaba estas anécdotas de que a ella le tocó varias ocasiones, bueno, en su vida tan larga, casi un siglo, le tocó a ella vivir distintos acontecimientos. Hechos históricos, digamos. Hechos históricos en los que tuvo que ser protagonista de donaciones y de colectas. Entonces dice que ella recuerda la colecta del terremoto de San Juan en 1944, wow, cuando ella ya estaba en el mundo por supuesto, del espectáculo. Ella ya era una figura del espectáculo en el 44. Y después esta colecta del 82, donde ella ya era una figura absolutamente representativa de la Argentina, digamos, ¿no? Era un símbolo ya de la nación. Nosotros hoy estamos contando la experiencia que, bueno, ustedes lo vivieron, yo lo que cuento es lo que me contaron, pero seguramente la gente que nos está viendo les tocó vivir una situación así que invitamos a la gente que se comunique con nosotros y que nos cuente por un audio, por alguna foto, por un mensaje, qué hizo en ese tiempo de guerra. Y ya que está Gaby, te voy a manguear un minuto más. Sí. ¿Podemos mostrar las revistas un poquito en pantalla? No sé si me pueden ayudar ahí los chicos. En un gran trabajo de producción. Porque el periodismo también hablaba y mucho en ese tiempo, y también se llegó a decir que una cosa era lo que se vivía en ese lugar y otra cosa muy distinta era lo que ocurría en Buenos Aires. Claro. Te cuento algo, Nico, ya que tocaste ese tema que siempre es bastante polémico, ¿no? Sí. En aquel momento, inclusive había tapas de revistas que, aunque son extraños, estaban armadas. Claro. En algún momento excombatientes, entre ellos, bueno, palabras autorizadas, como por ejemplo Aldo Rico, mostró la tapa de una revista y dijo, esto no es Malvinas, estos chicos no son soldados, este paisaje no hay en Malvinas, esta es una foto falsa, es una foto montada al aire libre, ¿no? Haciéndonos creer que eso era Malvinas cuando no era Malvinas. Vos sabés que en aquella época yo recuerdo que muchas veces teníamos que recurrir a medios fuera del país, como por ejemplo, yo recuerdo Radio Colonia, ¿no? Sí, Radio Colonia, estamos hablando de AM, de AM, ¿no? Porque vos decías, bueno, voy a escuchar un poquito otras campanas, ¿no? Para ver si realmente lo que me están contando tiene o no que ver con la realidad. Y recuerdo una última anécdota, si quieren, que a mí me pasó el 14 de junio, cuando sale del 82, cuando sale este comunicado de la rendición. Yo me miraba todos los comunicados, pero claro, me interesaba la historia, ¿no? Claro. Y lo escucho a Galtieri decir, el combate ha finalizado. Nuestros muchachos dieron lo mejor, bla, bla, bla. Yo decía, recuerdo el discurso. ¿Lo recordás? Vestido de blanco, con un saco blanco, vestido de blanco y sentado en el escritorio del presidente. Sí, con todo respeto, ¿cuántos años tenías en ese tiempo? Porque me mata, me mata con los detalles que cuentas, como que lo está viviendo, es como que te quedó en la tina. Sí. Yo tenía 3 años, pero esa imagen fue reproducida tantas veces que la recuerdo de haberla visto en algún momento, no en ese momento preciso, digo, ¿no? Igual la Plaza de Mayo, cuando él dice, si quieren venir que venga, les presentaremos batalla. Y les presentaremos batalla, pero eso era en el momento en el que se iba a producir el desembarco en Puerto Argentino. Ese era el día donde ellos declaraban la guerra. Claro. La declaración de la guerra. Era cuando él sale al balcón de la Casa de Gobierno y dice esa frase, si quieren venir que vengan, y hacía el dedo así, le presentaremos batalla. Ese era el discurso de la declaración de la guerra. Y en este último discurso de Galtieri, cuando se dirige al pueblo argentino, y dice los combates han finalizado, pero en ningún momento yo estaba esperando que diga quién ganó. Claro. En mi inocencia. Claro. Nunca dijo. Claro. Nunca dijo. Tal cual. Por eso
a mí me quedaba la duda, pero decía algo, quiero saber. ¿No? Y ¿Viste? podemos buscar en el archivo de Radio Televisión Argentina, están todos los discursos de aquel momento. Seguro. Y este discurso que vos decís, donde él hace una cadena nacional. Es una cadena nacional, Una sí. cadena nacional. Comunicado número tanto. Claro, y ¿no? el comunicado a veces no era, el cadena nacional era el comunicado, pero no era el presidente, se leía el comunicado. Pero en este caso me parece interesante, si podemos buscar en el archivo de Radio Televisión Argentina, esa imagen de Y a todo Galtieri esto, dando la... ¿qué pasaba en Inglaterra? En el pueblo. Bueno, yendo un poquito con la historia atrás, lo mismo que pasaba con el gobierno militar acá, que venía devaluado, también pasaba en Inglaterra. Con la Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era la primera ministra del Partido Conservador. Ella representaba toda una línea política para los ingleses, y también esto a ella le vino como anillo al dedo. Claro, Le le vino vino como anillo. un impulso, porque además ella tenía como un enfrentamiento Con la reina. Con la reina. Claro, que no era que la reina no era partidaria de la guerra, porque en todos los casos siempre aparece la figura de Isabel II cuestionando la decisión de Margaret Thatcher de ir al conflicto bélico. Pero como la reina tiene una misión de ser absolutamente neutral, ser neutral, ella no podía impedir, pero de todas maneras no compartía. Ahí está el discurso, ¿no? Con el dedo. No, claro, sí, eso es Plaza de Mayo. El discurso de la Plaza de Mayo. Eso es Plaza de Mayo, sí. De Radio Televisión Argentina. Es el momento en el que... A ver. Y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Lo que era... Ese era el momento el fervor en el que de la él gente. declaraba la guerra. Sí. Declaraba la guerra. Eso fue el 2. Eso fue antes del desembarco. Antes del desembarco. El desembarco se produce el 2 de abril. Sí, el 2 de abril. El 2 de abril. No, yo creo que cuando rinde. Esto fue cuando se rinde después de la recuperación de Malvinas. Esto fue antes de que ellos, antes de que los ingleses llegaran a Malvinas. Pero esto fue después, o el 2 de abril o después del 2 de abril. Habría que chequear ese detalle, ese dato Bueno. de la fecha exacta en el que se produce. ¿Y el príncipe Andrés vino también? Dicen que el príncipe Andrés estaba... Era muy joven también, tenía 22 años. Tenía 22 años y era de la... No es de la Marina, me parece que era de la Marina. Aviación. O de la aviación. De la aviación. Y creo que él... es piloto vino, de la... Pero que no fue muy exigido porque todavía era como también muy jovencito y como muy recién, porque a diferencia, creo yo, de nuestros soldados, que eran los que estaban iniciándose, ellos trajeron a sus más expertos, Muy ¿no? expertos, claro. Eran profesionales. Profesionales. Además también toda la tecnología que contaba recién Mariano, que lo que contaban también los de Inglaterra, estaban como en otra categoría. Pertrechados, como se dice, ¿no? Pertrechados. Y otro detalle, perdón, Sí, hablando Mariano. de las diferencias, ya con esto termino, por lo menos por mi parte, y otro detalle hablando de las diferencias, los ingleses, la mayoría eran rentados, eran profesionales, eran mercenarios, si se puede decir en el buen sentido, o sea, tipos que cobraban por hacer ese laburo. Comían muy bien, y esto dicho por los argentinos también. Claro, estaban muy bien alimentados porque tenían unos insumos espectaculares, claro. Dicho por los excombatientes que te dicen, la primera vez que comí bien fui cuando caí prisionero. ¿No? Suena triste, pero es así. Una triste realidad. Seguro. ¿No? Bueno, entre otras desventajas. Entre otras que teníamos, desventajas, ¿no? totalmente.
Cuánto para recordar, Nico. Muchísimo. Gracias también por sumarte a este homenaje, en este espacio que compartimos juntos, María Lirio TV y Buena Tarde. Y ya te entregamos el pase, te hacemos completo para que vos sigas con la programación habitual, que hay mucho para compartir. Dando vuelta a la página, hoy se vivió un momento clave también en lo que va a ser noviembre del 2022 con el Mundial Qatar.